En el libro de Oseas del Antiguo Testamento vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a buscar nuestra Biblia en el libro de Oseas capítulo 12, el versículo 6. Vamos a compartir la palabra del Señor. 3 imperativos de Dios para cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a mirar en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 12, en el versículo 6, dice así la Sagrada Escritura. ¿Lo tiene? Tú, pues, vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. ¿Podemos volver a leer todos juntos? A voz de 3. 1, 2 y 3. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Diga conmigo los 3 imperativos de Dios. Los 3 imperativos de Dios. Eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. Vemos de que Oseas fue un profeta del reino de Israel, el reino del norte. Él presenció la caída de este reino bajo el poder de los asirios. Una gran parte de su libro trata acerca de la infidelidad de la nación hacia Dios y el castigo correspondiente, pero sin embargo la última parte de su libro, un llamamiento al arrepentimiento. Vemos una promesa de restauración. Vemos cuando leemos todo el libro del profeta Oseas. Pero ahora podemos aplicar las palabras de nuestro texto a cada uno de nosotros, algo personal. Porque de qué nos sirve que nosotros podamos mirar lo que pasó hace años y años atrás. Pero en esta mañana queremos aplicar esto a nuestra vida. ¿Qué nos dice nuestro texto? La primera parte vemos allí en el versículo 6, la primera parte dice, tú pues, diga conmigo, tú pues. ¿Sabe qué? Lo primero que vemos, aunque estas palabras son dirigidas al reino del norte que había sido infiel a Dios, las podemos tomar como un consejo individual que Dios tiene para cada persona, para cada uno de nosotros. También, aunque en el Antiguo Testamento vemos a Dios tratando a una nación, sin embargo, resaltan su trato, su pacto con individuos. En particular, a Dios lo vemos interesado no solo en los destinos de la nación, sino también en el individuo, en la persona, en cada uno. En el Nuevo Testamento resalta más esta verdad. Por ejemplo, cuando nosotros leemos libros de San Juan capítulo 4, Cristo se detuvo junto al pozo de Jacob cuando iba rumbo a Galilea porque deseó salvar a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Algo personal. Encontramos en Lucas capítulo 19, en Jericó, aunque la multitud que salió a recibirle era grande, se fijó en Zaqueo para dirigirle un mensaje de salvación, algo personal, algo directo, individual. Cuando se dirigía a la casa de Jairo, dice la Biblia que muchas personas lo apretaban, pero Cristo se interesó de una manera particular en una mujer que padecía flujo de sangre, nos dice Lucas capítulo 8. Estando ya crucificado, se interesó en salvar, en la salvación del ladrón arrepentido, a quien le dijo, y encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 43, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Dios, a pesar de que Dios es un Dios de la nación, Él se interesa por toda la nación, pero es individual, es personal. Dios quiere tener un contacto personal con cada uno, con cada individuo. El mensaje de Dios, especialmente el de la
personal. Cuando Dios habla, lo hace de una manera directa y clara para que uno comprenda que está tratando con uno directamente. Amén. Dígale al que está a tu lado, está tratando contigo. Es con uno directamente. Si uno se salva, se salvará no tanto porque la iglesia donde asiste fue toda salvo, sino porque uno personalmente hizo una decisión personal de aceptar a Jesús personalmente. Eso es. Porque nuestro Dios es un Dios personal. Diga conmigo, nuestro Dios es un Dios personal. Nuestro Dios es un Dios personal. Dios quiere salvar a toda la familia, pero toda la familia tiene que ir en pos de Él. Es personal. Por eso vemos aquí que después que el Señor Jesús haya resucitado, le dijo a Pedro en el libro de San Juan capítulo 21, versículo 21 y 22, le dijo, sígueme. Después le dijo al Señor, y refiriéndose a Juan, Pedro, refiriéndose a Juan, y el Señor le respondió, si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti, pero tú sígueme. Algo personal. Con estas palabras le dio a entender que la relación con Dios es un asunto particularmente personal, que si otro no le sirve, no es una razón para que uno no le sirva a Dios, se quede. Jesús le dijo a Pedro, que tú, pero que se quede él, pero tú sígueme. Refiriéndose por Juan. Nosotros encontramos en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que cuando el diluvio cayó sobre la tierra, solamente 8 fueron salvos. Aunque el deseo de Dios fue que todos se salvaran, pero solamente 8 personas se salvaron. Noé y su familia. En Génesis capítulo 19, encontramos que cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, solamente Lot y sus hijas fueron salvas, aunque Dios hubiera querido que todos fueran salvos. Todas estas personas que hemos mencionado tomaron el mensaje de Dios como algo personal, sin importarle lo que los otros pensaron. Algo personal. Diga conmigo, personal. Nuestro Dios es un Dios personal. Él quiere tener un trato con usted. En una ocasión le preguntaron al Señor, encontramos en Lucas capítulo 13, versículo 23, ¿son pocos los que se salvan? El versículo 24 también encontramos, dice, a lo que él respondió, esforzaos y entrad por la puerta angosta. En otras palabras, si son pocos o muchos se salvan, es a uno que, si uno se pierde y toda la ciudad se salva, ¿qué es? Es algo terrible. Si tú te pierdes, por eso nuestro Dios es un Dios personal. Para el que se pierde, lo importante es que uno se salve. ¿Cuánto dice amén? Entonces, hermanos, diga conmigo, nuestro Dios es un Dios personal. Y usted tiene que sentir la presencia de Dios. Usted tiene que tener una experiencia personal. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor, Señor, tu presencia en esta mañana, tu gloria en esta mañana, tu unción en esta mañana. Señor, oh Dios mío, que mi familia se salva. Oh Dios, qué gozo, qué alegría. Pero también yo quiero una presencia tuya. Yo quiero la unción fluyendo sobre mi vida. Que la iglesia sea arrebatada, Señor, pero también yo pueda formar parte de ella. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que mi ciudad sea tocado, alcanzado, pero también yo pueda formar parte de ella. Digo al Señor en esta mañana, Señor, tu presencia, Señor, tu unción, Señor, tu gloria, el fluir de tu Espíritu
presencia en esta mañana, tu gloria en esta mañana. Oh Dios, porque tu palabra me dice que nuestro Dios es un Dios personal. Nuestro Dios es un Dios personal. Oh Señor, aleluya. Y Él quiere tratar individualmente con cada uno. Tú tienes que tener presencia de Dios. Aleluya. Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto dice amén? Dice tú pues, la primera parte. La segunda parte del versículo dice, vuelve a tu Dios. Aleluya. Vuelve a tu Dios. Vuelve. Notemos que la exhortación no es a creer en Dios, sino a volverse a Dios. El gran mensaje de la Biblia es que el hombre necesita volverse, regresar a Dios. Amén. En casi toda ella encontramos la exhortación de retornar a Dios. Por ejemplo, en Oseas capítulo 14, versículo 1 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. En Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces nos habla de volver a Dios. De volver a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que el hombre tiene que volverse a Dios? ¿Por qué necesita el hombre volverse a Dios? ¿Saben por qué? Porque de Dios salimos, dice la Biblia. Tu estado original es con Dios. Su origen es de Dios. Sus recursos son de Dios. Sus talentos son de Dios. De Dios procede. Dios no es un desconocido para el ser humano. Fuimos creados por Dios. Él nos creó, salimos de Dios. Algo nos dice que pertenecemos a Él, que venimos de Él, que su vida, aliento en nosotros, y que fuimos creados a su imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Algo nos dice que Dios nos hizo con un propósito específico. Por eso el hombre, al no tener comunión con Dios, es insatisfecho. Busca algo, le falta y no sabe qué. ¿Por qué? Porque salimos de Dios. Dios nos creó, Dios nos hizo, y Él nos creó con un propósito, con un plan y propósito específico, y que tiene un plan para cada uno de nosotros. Para cada vida hay un plan. Amén, hermanos. Y hasta que usted lo encuentre, hasta que usted no tenga la revelación de ese plan, va a haber algo, insatisfacción dentro de su ser. Por eso necesita comunión con Dios. Cierre tus ojos, levanta tus manos y al Señor, Señor, no quiero ser religioso, quiero una comunión íntima contigo, quiero presencia de Dios en mi vida, quiero tu gloria sobre mi vida. Señor, ayúdame a tener intimidad, porque cuando hay intimidad, dice tu palabra, dice los salmos, de que va a haber revelación. Voy a tener revelación cuando tengo presencia de Dios, cuando hay unción sobre mi vida, va a haber revelación. Aleluya. Usted necesita volverse a Dios. Aleluya. Dice, vuélvete a tu Dios. Aleluya. ¿Por qué volver a Dios? Porque salimos de Dios, porque somos parte de Dios, porque Él nos creó con un propósito, porque Él tiene planes con usted, porque Él te creó por algo y para algo. Aleluya. ¿Cuánto dice amén? ¿Por qué volver a Dios? Porque se encuentra lejos y Dios quiere que estemos cerca. Mientras que el hombre está lejos de Dios, ni Dios ni Él estarán conformes con esa situación. Nosotros encontramos en el libro de Lucas, capítulo 15, cuando el hijo pródigo se encontraba lejos de su padre en la provincia apartada. El padre esperaba cada día que regresara y el hijo sufría por la distancia. Así es. Cuando el hijo regresó al hogar y se abrazó con su padre para nunca más salir, entonces, solo entonces,
pudo experimentar la verdadera felicidad. Hermanos, el ser humano lejos de Dios no va a encontrar la verdadera felicidad solamente en la presencia del Señor. Solamente en la presencia del Señor. El ser humano solamente puede ser feliz, satisfecho cuando logra decir: Cristo vive en mí y yo en Cristo. Aleluya. Cuando hay esa relación íntima, cuando hay esa presencia de Dios. Por eso tenemos que volver a Dios y que podamos sentir su presencia. Aleluya. ¿Por qué volver a Dios? Porque aunque el ser humano se encuentre lejos de Dios, Dios sigue siendo su Dios. Amén. Eso es lo que dice. Dice: mas tú vuelve ¿a quién? A tu Dios. Él es tu Dios. Él es tu creador. La Biblia dice que le pertenecemos por creación, en primer lugar. Número 2, ¿por qué le pertenecemos? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice el Salmo 104 que Él nos cuida, a pesar de que nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces Dios te guardó aún de la misma muerte? ¿Por qué? Porque Dios tiene planes contigo. Le pertenecemos. ¿Por qué le pertenecemos? ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. Dice la Biblia. Dice en primera de Pedro que fuimos comprados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Le pertenecemos. ¿Por qué? Porque Jesús subió en la cruz y nos compró. Dice la Biblia que fuimos comprados. Entonces, ¿por qué tenemos que volver a Dios? Porque Él es nuestro Dios. Dice: vuélvete a tu Dios. El placer no es tu Dios. El placer no es tu Dios. El dinero no es tu Dios. El egoísmo no es tu Dios. El pecado no es tu Dios. Estas cosas quieren convertirse en el Dios del hombre, y el hombre termina frustrado con ello, porque el único Dios que puede reconocer en su vida es el Dios de la Biblia. Aleluya. El único que puede traer satisfacción. ¿Cuánta gente vive frustrado? ¿Por qué? Porque adora al Dios placer, al Dios del dinero. Su Dios es el dinero. No tiene tiempo para nada ni para nadie. Vive pensando en eso. Se da vuelta y vuelta en la cama, no puede armonizar el sueño. ¿Por qué? Pensando el dinero. Le quita el sueño el dinero. Es su Dios. Pero el Dios dinero no es tu Dios. El Dios de la Biblia es el Dios. Amén, hermanos. ¿Cuánto dice amén? Dice: vuelve a tu Dios. Observa, hermanos, que no es un retorno a la religión, no es un retorno a la iglesia, sino a Dios. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y no a Dios? No hay una presencia de Dios en su vida. Aquí encontramos, dice: volver, no a la religión, ni a la iglesia, ni ciertos principios morales. Es un retorno directo a Dios. Ahí está el secreto. Presencia de Dios, unción de Dios, relación con Dios, experiencia con Dios. Eso es tener intimidad con Él, poder sentir su presencia. Hermanos, ¿cuánto vuelven a la iglesia pero no vuelven a Dios? Muchos vuelven a la religión pero no vuelven a Dios. Por eso en esta mañana nosotros tenemos que decir: Señor, tu presencia. Cierra tus ojos, levanta tus manos y di al Señor en esta mañana: Señor, tu presencia, tu gloria, tu unción, el fluir de tu espíritu. Aleluya. ¿Sabe que cuando la presencia del Señor viene sobre tu vida, va a haber descanso? Moisés le dijo a Dios: no nos quite de este lugar si tu presencia no ha de ir con nosotros. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Aleluya. Te dará paz. La presencia del Señor produce paz. La presencia del Señor produce tranquilidad, serenidad. Aleluya. Usted tiene que tener esa experiencia. Usted tiene que llegar en esa esfera. Usted tiene que entender esos principios. La presencia del Señor. No religión. Religión es cansado, es aburrido, es agotado, es un dolor de cabeza. Por la presencia
presencia del Señor, aleluya. La palabra de Dios nos exhorta en esta mañana a volver, dice, vuelve a tu Dios, aleluya. No a la iglesia, no a la religión, sino a tu Dios. Experiencia, contacto, experiencia con el Padre en esta mañana. Dios, venimos en este lugar, oh Dios, pero tu presencia es lo que anhelamos, tu gloria es lo que deseamos, oh Dios, que el fluir de tu Espíritu sea una realidad sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que no seamos meros religiosos, Padre, sino tu gloria, tu presencia, el fluir de tu Espíritu, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta mañana, Dios, toca Dios, toca Dios, toca Dios, toca mente, corazón, espíritu, pensamiento en esta mañana, Padre, porque tu presencia, aleluya, presencia de Dios, ven sobre mi vida. Haz esta oración conmigo, dile al Señor: presencia de Dios, ven sobre mi vida, unción de Dios fluya sobre mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi pensamiento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Invita al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a fluir sobre tu vida en esta mañana, aleluya, porque Él es tu Dios, Él te ama, Él te llama, Él tiene planes contigo, Él tiene propósito contigo, Él tiene sueños contigo y Él te llamó, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, te adoramos, aleluya. Oh Señor, porque tú eres nuestro Dios, a pesar de que muchas veces, Señor, te ignoramos, a pesar de que desconocemos, Señor, a pesar de que somos muchas veces, Señor, indiferentes, pero tu palabra dice que tú eres nuestro Dios, aleluya. ¿Cuánto dice amén? Vuelve a tu Dios. Y sigue diciendo nuestro versículo: vuelve a tu Dios. ¿Y qué dice? Guarda. ¿Qué tiene que guardar? Misericordia y juicio, aleluya. Guarda misericordia y juicio. Guarda. Nada que se recibe y no se retiene, uno aprovecha. Por ejemplo, si yo le doy 100 millones de guaraníes a Jorge y Jorge no sabe administrar, no retiene, no invierte y se le va, ¿de qué va a aprovechar? No va a aprovechar nada. Si uno recibe mucho dinero y no lo retiene, no lo aprovecha. Si un tanque de agua recibe muchas aguas, pero no la retiene, pero la pierde todo, tampoco aprovecha. Si uno recibe muchos consejos, pero no lo retiene, tampoco lo aprovecha. Así también es la cosa de Dios. Él nos ha dado para que lo retengamos. Tenemos que retener. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero al no retenerla, no la aprovechamos. Si usted no lo lleva a la práctica, la Sagrada Escritura, lo escucha y luego no lo retiene, usted no lo aprovecha. Por eso la palabra de Dios nos habla que tenemos que retenerla. Ejemplo bíblico podemos ver. Por ejemplo, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13, Pablo escribe a Timoteo y le dice: retén la forma de la sana palabra que de mí oíste. Tienes que retener. Dice en segunda de Timoteo 1:14, dice: guarda el buen depósito por el Espíritu. ¿Para qué? Para que mora en vosotros. Nos habla de guardar, nos habla de retener, nos habla de poder tener. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia, le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, nosotros tenemos que retener. Al decir retener, estamos hablando de que tenemos que entender y llevar a la práctica y no ser olvidadizo, porque muchas veces escuchamos la palabra de Dios y al salir nos olvidamos. Tenemos que retener. ¿Qué tenemos que retener? Dice, ¿qué tenemos que retener? Dice nuestro versículo, en primer lugar, misericordia. Diga conmigo: misericordia. Usted tiene que retener misericordia. Por medio del profeta Miqueas, el Señor dijo algo semejante, algo similar.
Encontramos en Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Misericordia. ¿Cuánta gente hay tan legalista, hermanos, que no tiene misericordia por los perdidos? No tiene misericordia por sus hermanos. Son tan celosos por las cosas de Dios, pero se olvida de misericordia de la gente y se pasa criticando, acusando, maltratando a los que tienen menos conocimiento. Mientras que la palabra de Dios nos dice que tenemos que retener, llevar a la práctica misericordia. Diga conmigo: misericordia. Tenemos que tener misericordia. ¿Cuánta gente que necesita? ¿Cuánta gente está? Y por lo tanto la palabra de Dios nos dice: muchas veces guardamos la severidad y la intransigencia, pero no la misericordia y la compasión. Otras veces somos impacientes y castigamos, pero no lo que Dios pide de nosotros, que es misericordia. Misericordia. Diga conmigo: misericordia. En la parábola del buen samaritano, Cristo dijo que viendo al hombre herido en el camino, Lucas capítulo 10 del buen samaritano, en el versículo 33 dice que fue movido a misericordia. Misericordia. El intérprete de la ley dijo que el hijo pródigo de aquel herido fue el que usó misericordia. Hermanos, la iglesia tiene que ser conocida. ¿Por qué? Porque lleva a la práctica la misericordia. Amén. Misericordia. Aleluya. Que nosotros podamos llevar a la práctica. Yo fui impactado porque fui a visitar a la hermana Nancy, y ahí al vecino ahí al lado, un señor ancianito, ¿verdad? Abandonado, solo, donde ella le está dando curación, atención, alimentación, solo. La iglesia, esa es la función de la iglesia. Si la iglesia no hace, ¿quién lo va a hacer? Hermanos, tenemos que tener misericordia. Diga conmigo: misericordia. Levanta tus manos, cierra tus ojos y diga al Señor: Señor, ayúdame a poner en práctica lo que tu palabra me habla, de tener misericordia por la gente, tener misericordia por mi comunidad, tener misericordia por mis vecinos, tener misericordia por los necesitados. Diga al Señor: aleluya. Dice que fue movido a misericordia, aleluya. El buen samaritano. Necesitamos llevar a la práctica. Ese es el mensaje de Cristo, aleluya. Tener misericordia. ¿De qué nos sirve ser cristianos si no tenemos misericordia? Hablarle a la persona, predicarle, testificarle, hablarle del Señor. ¿De qué nos sirve si no hay misericordia en nuestra vida? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dice aquí: guarda misericordia y juicio. Diga conmigo: juicio. Juicio aquí no significa estar juzgando a los demás, no. Significa hacer lo que es justo, lo que es recto. Eso es juicio. Que nosotros podamos hacerlo. Y por último, miren nuestro versículo. Por último dice, termina, ¿cómo termina nuestro versículo? Vamos a mencionarlo todos juntos. A voz de tres. 1, 2 y 3. Y en tu Dios confía siempre. Aleluya. Una vez más, el objetivo de la confianza debe ser Dios. Usted tiene que confiar en Dios. Amén. Confiar. ¿En qué confían mucho? ¿Sabe que hay mucha gente que no confían en Dios? ¿Saben qué confían? En el dinero. Confía en Dios, confía en el dinero. Y dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en el dinero y no en Dios.
confianza tiene que estar en Dios. Dios es el que da el dinero. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dice amén? Él es el que provee. La Biblia dice que Él es el que provee. ¿Se acuerda el mensaje que habíamos compartido de que Pedro, profesional, trabajó toda la noche y no pudo hacer nada? Trabajó. Pero cuando Jesús se subió en su barca y le dijo, boga mar adentro, echad vuestras redes, Él le dijo, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y dice la Biblia que al poner en práctica la palabra de Jesús, trajo grandes cantidades a tal punto que no le sobrepasó la capacidad de la red, del bote, a tal punto que tuvo que hacer señas a otros para que puedan ayudarle. ¿Por qué? Porque Dios es el que prospera. Dios es el que bendice. Aleluya. ¿Cuánto dice amén? Muchos confían en el dinero, otros confían en el hombre. Confían en el hombre. Dice, y para eso, para los que confían en el hombre, a esto se le cae la maldición de Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice, maldito el varón que confía en el hombre, porque carne pone en su brazo y su corazón y se aparta de Jehová. Confía en el hombre te falla. Hermanos, cuánta gente espera en el hombre, mientras que Dios es. A mí me llamó una señora, me dijo, no, ese sobrino tal cosa, tal cosa. Y confió. Mientras que yo decía, no, este no le para, nadie le para, él sí o sí pasa. Se va a la cárcel, no hay caso. ¿Por qué? Porque la ley dice así. Y ella me decía, no, mi sobrino, su amistades, que esto, que aquello. Hermanos, el único que puede socorrernos es el Señor. ¿Cuánto dice amén? Nosotros no rogamos a los hombres, nosotros rogamos a Dios que mueve a los hombres. Amén. Aleluya. Los hombres son herramienta de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dios va a usar al hombre. Usted necesita algo, Dios va a tocar a ese hombre. ¿Para qué? Para darte. Pero no es ese hombre, es Dios. ¿Cuánto lo cree? Entonces nosotros no confiamos, no esperamos de los hombres, esperamos en Dios. ¿Cuánto dice amén? Otro, ¿en qué confían? Confían en sí mismo. ¿Cuánta gente confía en sí mismo? En su capacidad, en su preparación. Y a esto le cae la maldición de Proverbios 3, capítulo 3, versículo 5. El 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Aleluya. Entonces esperemos en Él. Esperemos en Él. ¿Cuánto dice amén? Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo hay que confiar en Dios? ¿Cuánto tiempo hay que confiar en Dios? ¿Qué dice nuestro versículo? Siempre. Aleluya. Muchas veces confiamos en Dios, pero en otro momento, en circunstancias adversas, decae, baja nuestra fe. Pero la Biblia dice siempre. Diga conmigo siempre. Diga conmigo siempre. Siempre. Aleluya. Dice, y en tu Dios confías siempre. Aleluya. Entonces tenemos que confiar siempre. La razón es que nadie que haya confiado en Dios ha sido avergonzado. La Biblia dice que confiaron en el Señor no salieron avergonzados. Aleluya. Si usted confía en el Señor, usted no va a ser avergonzado. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Confiar en el Señor. Para que podamos terminar, para concluir y resumir. Número 1, el llamado de Dios es personal. Amén. El llamado de Dios es personal. Y volver
y envuelve tres cosas fundamentales. 1, volver a Dios. 2, tener misericordia y juicio. Y 3, confiar siempre en Dios. La pregunta es, ¿hay algo de malo en esto? En esta mañana yo le invito por favor que se ponga de pie y que vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Y si usted dejó de sentir la presencia del Señor, si usted es una persona religiosa que viene a la iglesia religiosamente, pero sin la unción del poder del Espíritu Santo, en esta mañana puede decirle: Señor, tu presencia. Y si usted es una persona que no pone en práctica la misericordia, usted puede decirle: Señor, ayúdame a poner en práctica misericordia, juicio. Y si usted es una persona que dice libro de Santiago, un día sí, otro día no, puede decirle: Señor, ayúdame a permanecer siempre, aleluya. Porque es como la onda del mar, dice la palabra.